Hola, soy Adrián. Hola, soy Asael y nosotros hicimos un termómetro analógico. Este termómetro analógico está construido con un sensor, con amplificadores operacionales configurados como comparadores, resistencias y algunos LEDs. Como podemos observar, cuando aumenta la temperatura, cambiará el voltaje y así prenderán los LEDs. En este caso, en nuestro circuito prenden cada 10 grados centígrados. Vamos a explicar brevemente el funcionamiento de cada componente. El primer componente que vamos a utilizar es el sensor de temperatura. Este es el LM35D. Este es el sensor. Este sensor lo que hace es de que cada incremento de la temperatura nos va a dar un incremento en voltaje. La primera patita la vamos a conectar a los 5 volts. La segunda es la salida analógica, que nos va a dar 10 milivolts por cada grado centígrado. Y la tercera patita nos vamos a conectar a tierra. La patita de en medio del sensor es la que va a ir conectada a las entradas no inversoras de los amplificadores operacionales. Aquí pusimos un divisor de voltaje de 5 resistencias de 1K y una de 5.1K. Esto para que primero baje la mitad, luego un décimo, un décimo, un décimo y un décimo. Después de cada resistencia le pusimos un cable hacia la señal de la entrada de las op-amps para que sea el voltaje de referencia en la entrada no inversora. La entrada inversora es la que está conectada al divisor de voltaje. La entrada no inversora es la señal que está conectada al voltaje que nos está dando el sensor, y la salida, que es esta que se está señalando, va a la resistencia y luego al LED. La salida de la señal, que son los extremos de los operacionales, van a cada resistencia señalada, y cada una de las salidas van a los LEDs. Cada LED está conectado a la señal de salida de los operacionales y la otra patita va conectada a la tierra. Resumiendo lo anterior, hicimos un comparador de voltajes con amplificadores operacionales. Primero conectamos resistencias en serie. Usando un divisor de voltaje obtuvimos los incrementos de 0.1 volt, que equivale a 10 grados centígrados. Los niveles de voltaje de 0.1 serán nuestros voltajes de referencia y esos van a la entrada inversora. Ahora, la señal del sensor va a la entrada no inversora del amplificador, a la cual va a ser comparada con el nivel de voltaje de referencia. Cuando el voltaje de la señal del sensor es mayor al nivel del voltaje de referencia en la entrada inversora, en la salida tendremos el voltaje de la fuente con la que estamos alimentando el amplificador, prendiendo el LED del amplificador que cumpla con las condiciones anteriores. Para alcanzar un rango mayor de valores, intercambiamos el sensor por una fuente de voltaje. Así podemos darle valores de 0 a 0.5 volts, que equivale a 0 a 50 grados. Moviendo la perilla de la fuente, variamos el voltaje de la entrada no inversora y obtuvimos los mismos resultados. En 0 grados nuestro circuito no prendió ningún LED, debido a que la señal nunca fue mayor a los niveles de voltaje de referencia. Si aumentamos el voltaje de la fuente e incrementamos de 0.1 volts, los LEDs iban prendiendo en el orden que movíamos la perilla. Para finalizar, decidimos agregarle un sistema de enfriamiento automático usando un ventilador. El objetivo era que cuando llegara a cierta temperatura, en este caso 40 grados, se prendiera el ventilador, y así fue. Para implementar un ventilador a nuestro sistema, usamos un transistor y un relevador para encender el ventilador con el LED. Cambiamos la configuración de salida del operacional para que se active el relevador a cierto voltaje, y así se encienda el ventilador junto a nuestro LED. Esto fue nuestro termómetro analógico. Muchas gracias.